buenas tardes, les saluda Héctor Rosales. Gracias por acompañarnos en su programa Panorama Nicaragua 2023 de esta cadena de medios. Gracias siempre por estar pendientes de nuestras redes sociales y de los canales de YouTube de estos medios que conformamos esta alianza. Bueno, sin más preámbulo, pasamos directo a las informaciones y como todos los jueves, iniciamos esta emisión presentándoles un resumen de las principales noticias acontecidas en los últimos días. Pedro Sierra, ciudadano español y militar retirado, es el responsable de haber introducido de manera ilegal a Nicaragua el caracol gigante africano. Las autoridades del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria IPSA informaron que el español tiene orden de captura en Costa Rica desde hace meses. En una entrevista al oficialista Canal 8, el director del IPSA, Ricardo Somarriba, dijo que el hombre hizo un zoocriadero y que tienen información que se comía también a los caracoles. Vino un español a Nicaragua, tenemos las fotos donde aparece con los caracoles gigantes y todo lo trajo en un vasito del lado de Costa Rica, afirmó Somarriba. Sin embargo, el español señalado niega haber introducido al país ninguna especie y se declara como chivo expiatorio de una supuesta campaña para que en el país se deje de hablar de la confiscación de la Universidad Centroamericana UCA y otros problemas que afectan al país. Aunque según me dicen tienen pruebas de que yo los introduje. Yo no sé qué pruebas puedan tener de una cosa que yo no hice. Yo no llevé jamás ninguna especie de caracol a Nicaragua, dijo a Despacho 505 Pedro Sierra, el ex militar español que se ha vuelto viral en las últimas horas en Nicaragua. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica declaró inconstitucional el decreto ejecutivo 43810, firmado por el presidente Rodrigo Chávez, el cual prohíbe a las personas refugiadas en Costa Rica salir del país. La votación para la inconstitucionalidad del decreto fue unánime. Los magistrados consideran que violenta el principio de reserva de ley, el derecho al refugio, la libertad de tránsito y el principio de no discriminación por razón de nacionalidad. Cabe destacar que hubo dos decretos. El primero establecía que la persona refugiada en Costa Rica que saliera del país con o sin autorización perdería la condición de refugiada protegida en el país, lo cual para los magistrados viola los artículos 22 y 28 de la Constitución Política y también 3 artículos de la Convención sobre el Estatuto de Refugiados, sin contar uno de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El segundo decreto establecía que para la solicitud de la condición especial temporal para personas migrantes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, era necesario el desistimiento de la gestión de refugio, pendiente de resolver o de los refugios formulados en contra de la denegatoria. El mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas indicó que ya contabilizan 79 ciudadanos nicaragüenses a los que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantienen bajo esa condición en penales, distritos policiales y hospitales. Según el informe correspondiente a julio, la cifra de personas presas políticas para el mes de junio fue de 64, de las cuales hasta la fecha ninguna ha sido liberada, y a ellas se le suman 15 personas que el mecanismo reconoce como detenidas por motivos políticos por el periodo abarcado, llegando así a un total de 79. De las 15 personas presas políticas ingresadas en el presente informe, 2 fueron detenidas en abril, 10 en mayo y 1 en junio. También se incluye a una persona que fue recapturada en 2022, pero que debido a amenazas y presiones a su familia habían decidido no denunciar por miedo a represalias. El proceso de concertación democrático Monteverde asegura que buscan sanciones contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, porque continúa la radicalización y persisten en hundir a Nicaragua en el oscurantismo con la fuerza represiva.
También sostienen que avanzan en la unidad, por lo que han sostenido reuniones con otras plataformas pro democracia. En una conferencia de prensa virtual, Monteverde se pronunció sobre el robo de la Universidad Centroamericana y la cancelación de la personería jurídica de la Compañía de Jesús como parte de la permanente persecución a la Iglesia. Igualmente, nosotros no creemos que el actual sistema de sanciones haya sido el adecuado. Hay que seguir trabajando para cortar los recursos financieros a la dictadura, continuar también con las sanciones a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad y hacer todo lo posible para que efectivamente la dictadura de Ortega y Murillo no puedan seguir operando con recursos financiados por los organismos internacionales, y que más bien estos recursos deberían de llegar en todo caso a las comunidades. Hemos visto, por ejemplo, lo que ha pasado con el Fondo Verde, que ha sido suspendida temporalmente estos desembolsos precisamente porque la dictadura Ortega manipula este programa que está supuestamente diseñado para ayudarle a las comunidades de la costa Caribe, y lo que ellos hacen es suplantan gobiernos regionales, gobiernos locales, hacen una pantomima de consulta a la población y que hemos demostrado que ha sido falsa. Entonces, lo que estamos tratando de hacer aquí es desenmascarar las mentiras y los crímenes de la dictadura, comenzando, como digo, por los crímenes de lesa humanidad. Pero Gracias por acompañarnos en Panorama Nicaragua 2023. La ola de detenciones en Nicaragua no se detiene por parte de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. El mecanismo de reconocimiento de personas de presos y presas políticos contabilizan ya 79 prisioneros. ¿Qué pretende la dictadura con más detenciones y juicios express? Lucía Pineda Aguau conversó con Ivania Álvarez, quien da seguimiento a la situación de los presos políticos. Veamos. Gracias, Ivania, por estar con nosotros. Ivania Álvarez, de Urnas Abiertas, que están apoyando pues, a los diferentes monitoreos que se realizan con respecto al reconocimiento de los presos políticos. Hemos visto, Ivania, ya una cifra de 68 que habían publicado el mecanismo de reconocimiento, pero se siguen sumando más presos. Estas últimas detenciones ahí se dan por la vinculación a la Universidad Centroamericana, UCA, pues y todo el proceso de persecución que están viviendo. Sí, yo, Lucía, bueno, agradecer el espacio, sobre todo porque las personas que están sufriendo persecución en Nicaragua, que están encarceladas y sus familiares no pueden expresarse por una amenaza constante que se reciben de las autoridades. Yo quisiera comenzar también por hacer un recuento, porque de repente, pues con la valentía que hemos visto de las chavalas de la UCA, de Mayela, de la China, de Gabriela, de Adela, nos hemos dado cuenta por los medios, por las redes, por su grupo de amigos que ellas fueron encarceladas, pero tenemos que partir de abril. Y partimos de abril, digo, porque en marzo no tuvimos detenciones. Una vez que fueron liberados los 222 excarcelados y expatriados hacia Estados Unidos, nos quedamos con una lista de 35 personas que incluía a Monseñor Álvarez y a 2 sacerdotes más. Esta lista se mantuvo en marzo, pero es exactamente a partir del 4 de abril que empieza a cambiar con la detención de Jason Salazar, quien fue sacado de manera violenta de su hogar después de recibir más de casi 5 años de asedio, de persecución. Jason finalmente fue llevado a la cárcel y ahí comienza, ¿no? Después tenemos la Semana Santa, vimos lo que pasó en Nindirí con la persecución a los sirineos, inclusive aquí hay gente que era militante o cercana al partido del Frente Sandinista que está guardando prisión, que son prisioneros políticos por haberse atrevido a hacer celebraciones sin el permiso de la policía. Y luego, con la jornada de abril, como siempre, tuvimos en abril al menos 40 detenciones. No todas ellas han sido públicamente denunciadas por temor de la familia, porque no saben cómo hacerlo, porque recordemos que el organismo de derechos humanos también han sido expulsados del país, entonces cuesta un poco más ahora
llevar este número exacto de detenciones. Y acá ya sumábamos más de 50 presos políticos documentados, vivimos también 2 jornadas de secuestros nocturnos. El día 3 de mayo se llevan más de 60 personas de sus hogares, le hacen un juicio por la noche, ¿verdad? Y las regresan a sus hogares con algo que se llama presentación periódica, que no es más que la firma todos los días en la policía, en una localidad, en la localidad donde te corresponde. Y esto se repitió también el 13 de mayo. Nosotros como urna recibimos más de 90 detenciones. El mecanismo ha documentado al menos 81 procesados políticos, que también nos conocemos como firmantes, que son quienes todos los días a las 6 de la mañana se levantan para ir a la policía de su localidad. Esto continuó en junio con una persecución a la iglesia, expulsión de religiosos, también vimos lo que es la negativa de entrada de muchísimos religiosos también y de otras personas que no lo han expuesto públicamente, pero que también a través del monitoreo del mecanismo hemos recogido información de las negativas de entrada. Hubo un par de excarcelados de los 222 que lo hizo público, que a sus familiares le negaron el retorno al país cuando tienen pues su nacionalidad vigente y todos sus documentos en regla para estar en Nicaragua, tampoco se les permitió entrar. Y luego también vimos detenciones de más sacerdotes, como el padre Jaime Montesinos, Fernando Zamora, Pastor Rodríguez, que se suman a la lista también de presos y presas políticas. Y luego también tuvimos detenciones en julio. Acá hubo un par digamos, de denuncias con el tema del 19 de julio, de gente que hizo alguna pinta o se manifestó en contra de la celebración del 19 de julio en lugares como Ticuantepe, Managua y en el departamento de Chontales, que también se suman pues a esta ola de detenciones. Y luego empezamos agosto lastimosamente con el retorno de 2 activistas políticos que están guardando presión, como es Lester Macoya y Juan Carlos Baquedano. Importante ver que Juan Carlos Baquedano regresó el 31 de julio y fue apresado el 2, o sea, a menos de 48 horas de haber pisado el territorio nacional, fue detenido. Baquedano no tenía ninguna acusación, no estaba en busca de nada, pero fue informado de que estaba en el país y lo llegaron a retirar también de su hogar. El mecanismo cierra julio y con estas detenciones con 78 presos y presas políticas, al menos 13 mujeres guardan prisión. Recordemos que solo teníamos una mujer presa política que se había quedado en esta lista, que es Marta Candelaria Rivas, originaria de Diriay, quien se negó a atestiguar contra el sacerdote Leonardo García, y que ambos están guardando prisión. Pero esto cambia. Es importante mencionar que la lista de mujeres presas políticas ha aumentado enormemente. Las últimas 4 detenciones han sido de mujeres: Adela Espinosa, Gabriela Morales, Mayela Campo, y la última, la socióloga Damaris Hernández. Entonces es importante saber que podríamos hablar casi de 20 mujeres presas políticas que se encuentran ya en la esperanza. Esto ha sido también otra dinámica que cambió. Vimos en abril cómo el Distrito 3 seguía funcionando como una extensión del Chipote, pero que en los últimos casos nos hemos informado de que son llevadas directamente a los sistemas penitenciarios, violando un proceso legal, ¿verdad? Como es un secuestro, lógicamente, su desaparición forzada, porque no sabemos dónde están, y luego que aparecen en los penales sin siquiera tener un juicio. Eso es más o menos el panorama hasta agosto. Ivania, precisamente te iba a preguntar de esa parte, o sea, ¿por qué crees que el régimen cambia esa dinámica? Que ya tal vez solo pasan un día, 2 días en el Distrito 3 y las manda de inmediato a los nuevos encarcelados, los manda a los sistemas penitenciarios. Mira, también estas medidas no son nuevas. Por ejemplo, el Chipote sirvió de prisión y centro de tortura
por más de 16 meses a muchísimos presos políticos que debieron estar en los centros penitenciarios que les corresponde. Es decir, que deberían de haber estado en la Modelo, en el centro penitenciario de La Granja, en León, según de donde fueran originarios, ¿no? Y vimos cómo los tuvieron retenidos en un centro que es de auxilio judicial y que es temporal. O sea, la mayoría de los procesos que se dan en el Chipote no pasan de 10 días o 15 días, ¿verdad? Hay un traslado a los sistemas penitenciarios todos los miércoles. Entonces, luego vemos la extensión también que se da al Distrito 3. El Distrito 3 empieza a funcionar como auxilio judicial y en este caso tuvieron los muchachos ahí todo abril, todo mayo, es el 8 de junio que empieza el traslado, ¿verdad? Entonces hay diferentes dinámicas de por qué podrían estar, digamos, haciendo esto. Uno, la otra vez explicamos el tema del Chipote, es un centro para ciertos casos de relevancia nacional o de peligrosidad o que requieren que estén cerca de los juzgados o que requieren mayor vigilancia, ¿verdad? Y luego también tenemos el tema de dónde están los presos políticos, digamos, ¿verdad? A nosotros se nos ha informado que los muchachos que estaban en el Distrito 3 y las muchachas también han sido trasladados a la Modelo a un mismo espacio, aunque no estén juntos, están en un mismo espacio, en una misma galería. Entonces, es como lo que vimos en el 2018, que se habilitaron las galerías 16.1, 16.2 y 17 para tener controlado todo ahí. Ahora, recordemos también que este tema del control incluye que se le quitan beneficios. Normalmente un reo común, por ejemplo, tiene derecho a estudiar, a hacer ciertas horas de deporte, a participar en una actividad laboral como la cocina, el aseo y demás, que son totalmente negadas a los presos políticos. Están aislados, no pierden todos estos derechos, los temas de la visita son más alargados. Entonces a mí me parece que es un tema de control. ¿Qué pasa? Que como ya sabíamos que todo lo que tiene que ver con el tema de persecución eh, política iba al Distrito 3, los familiares iban inmediatamente, o sea, seguían a las camionetas o tomaban un taxi, pero iban al Distrito 3. Entonces, ahora también, ya ahora ir a un sistema penitenciario no es tan fácil. Nadie te va a dar información, o sea, tenés que esperar muchos más días. Cuando vos vas a un distrito, puedes preguntarle al oficial, le puedes decir, puedes tratar de llevar comida, interactuar en el día a día de ver si te dejan ver a tu detenido. En el sistema penitenciario hay unos grandes portones de donde no vas a pasar, hay agujas de seguridad de donde no vas a pasar, y eso también incluye que tenemos ahora este tema de desaparición. Con los últimos casos, lo que hemos visto es que se la llevan, por lo menos las mujeres se la llevaron directamente a la Esperanza. Ellas no están acusadas de nada, no sabemos cuál va a ser, digamos, en este momento, cuál va a ser la dinámica nueva ahora que se lo llevan a los penales. Lo que sí es real es que sus familiares pierden cualquier posibilidad de poderle llevar comida, alimentos, temas, cosas de aseo, ropa, de saber cómo están o si están ahí. Y eso pues podría ser uno de los factores que esté haciendo que sean trasladados directamente a los penales. Y eso también habría que ver ahora quiénes están implicados en el proceso de los penales, quiénes en la Esperanza ahora están 24 horas a la espera de que pueda llegar una presa política para recibirla, pues, porque, o cómo están coordinando eso, porque los penales solo hay ingresos los días miércoles, y aquí se han llevado a la gente cualquier día, un domingo y te llevan, un jueves y te llevan, un viernes y te llevan. Entonces, me imagino que han activado algún tipo de personal especial también para que reciba a, eh, a las presas y presos políticos, porque imagínate, también en la Modelo, que es un sistema muchísimo más grande, más de 30.000 reos ahí, cómo hay un proceso para llevar justamente a este preso político inmediatamente a un penal tan grande. Y aquí pues también comentarles que han sido llevados a la Modelo y a la Esperanza, que son los centros penitenciarios de referencia nacional, porque no todos son de ahí, ¿verdad? Presos de la lista anterior tenemos en León, tenemos en Huigalpa, que son los de San Carlos, tenemos gente en La Granja, como ya te decía, por ejemplo, Eder, Marta Candelaria, están en La Granja.
pero ahora eso tampoco ya está pasando, o sea, porque como es de Nindirí, de Masaya, le corresponde ir a la granja, pero ahora ya eso no está pasando, te mandan a los centros penales de referencia nacional, en este caso La Esperanza o La Modelo. O sea, habría que ver cómo se desarrolla eso y si esa va a ser la dinámica ahora, pues que directamente te lleven a un penal donde por burocracia y por todo el papeleo que hay que hacer, y seguramente porque está dirigido, va a ser muchísimo más difícil poder tener algún tipo de contacto con los presos y las presas políticas. Bueno, ya para finalizar, ¿cómo está el tema de las visitas? Pues la gente que fue detenida desde abril hasta la fecha, ¿se le está garantizando esa ya visita frecuente? En el caso de los de abril, se le garantizó hasta que llegaron al sistema penitenciario. Recordemos que ellos empezaron a llegar en junio, ellos estuvieron presos abril y mayo en el Distrito 3, y ahí había gente de Jinotega, por ejemplo, que la apresaron en Jinotega y la llevaron hasta, también de Madrid, imagínate tan largo de Bluff, y la llevaron hasta Managua, al Distrito 3, y ellos fueron trasladados a mediados de junio y su primera visita fue en julio y ahora su visita en agosto. Han tenido 2 visitas. En este aspecto, pues los familiares no tienen mucha comunicación, es una visita vigilada. Ya te comentaba que les han quitado algunos beneficios. Como tienen otros reos comunes, la comunicación es vigilada, algunos lógicamente también se hace a través del vidrio. Entonces, muy difícil saber exactamente cómo están, pero que físicamente y anímicamente los han visto pues muy deteriorados, con el tema de medicina, no se las están pasando, el tema de alimentación no llega a todo lo que las familiares entregan, y esto tiene en este momento a los familiares también en una encrucijada, porque si lo denuncian es muy probable que se incrementen las torturas. Al igual que vimos desde ya el 2021, los familiares para acceder a esta visita tienen que firmar una carta donde básicamente aceptan que todo está bien, que se les han brindado todas las comodidades, de que se les ha tratado bien, y si no las firman, pues no pueden acceder a la visita. Y eso pues son como los pormenores, y también por lo que nosotros vemos que no hay tanta denuncia, y aquí yo insisto en que la gente que está afuera, activistas, políticos, víctimas, defensores de derechos humanos, deben alzar la voz. En Nicaragua hay presos políticos, podríamos hablar casi de 200 entre los procesados políticos y quienes están guardando prisión y quienes no han podido hacer pública su denuncia, y que se debe de decir que en Nicaragua siguen habiendo presos políticos, que siguen siendo torturados, que ahora los familiares también están siendo amenazados y torturados, y que hay un montón de gente que está como casa por cárcel también, que no puede trabajar, que ha perdido todos sus derechos civiles y que sus familiares no pueden denunciar. Y es acá el valor que tienen las denuncias de las muchachas que antes de ser detenidas dijeron con voz clara: este es mi nombre, denuncien por favor, que se sepa lo que está pasando. En el caso de ellas que tenían alguna vinculación con la UCA, lo dejaron claro, que hay que seguir defendiendo las libertades, y que esta prisión, esta desaparición forzada, este encarcelamiento injusto sirva para seguir denunciando al mundo lo que pasa en Nicaragua. Ahí está el video de Mayela, ahí está Adela, que le dejó dicho a su grupo que hay que denunciar, ahí está Gabriela también. Entonces, que son chavalas fuertes que están diciendo: vamos a seguir resistiendo, nos quedamos aquí porque creemos en Nicaragua, creemos que se pueden cambiar las cosas, pero si nos pasa algo, denuncien. Y yo creo que hay que honrar el sacrificio que ellas están haciendo y sus familiares, insistiendo que en Nicaragua hay casi 200 presos políticos, unos en cárcel, otros en casa, que no hay retorno seguro, que quienes lo han intentado están en la cárcel, y que esto ahora suma la persecución, tortura y amenaza constante que reciben los familiares de estas personas. Muchas gracias, Ivania, por haber estado acá con nosotros. Nosotros pues continuamos con más en Panorama Nicaragua. El mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas indicó que ya... Pero
Bueno, continuamos con más entrevistas en Panorama Nicaragua 2023. Tras la confiscación de la UCA y la cancelación de la personalidad jurídica a la Compañía de Jesús, los jesuitas analizan varias vías para acudir a la justicia internacional y denunciar a la dictadura por los crímenes de lesa humanidad. Acudir a la Corte Penal Internacional es una de las opciones, reveló a Panorama Nicaragua el sacerdote José María Tojeira, designado portavoz jesuita en la arremetida de la dictadura contra la orden religiosa. Veamos. Tema de estudio todavía, hay relación con abogados y con expertos en derechos humanos y estamos investigando el caso todavía y dialogando, ¿verdad? Es decir, es un periodo previo de posibilidades, incluso unión con otros sectores, grupos, etcétera. No quisiéramos dejar de lado pues algunas situaciones como la del obispo Rolando Álvarez, ¿verdad? Pensar solo en lo nuestro. Entonces estamos todavía configurando las posibles acciones. Ese es uno de los temas que estamos estudiando. Como digo, todo está en estudio, pero esa es una posibilidad. Incluso, como te digo, algunos hechos sí pueden ser considerados, sobre todo la represión del 2018, sí puede ser considerado como crimen de lesa humanidad. Entonces, incluso se podría ir con una posibilidad que estamos estudiando, ¿verdad? Es decir, no es algo que se haya decidido ni nada, pero se está estudiando al Tribunal Penal Internacional, que es ya una dimensión con mucha más fuerza, en cierto sentido, que las recomendaciones que pueda hacer la ONU o la OEA al gobierno nicaragüense. No, la demanda la puede hacer cualquier particular, ¿verdad? Pero tiene que ser víctimas de graves violaciones de derechos humanos, ¿verdad? O representantes de las graves violaciones de derechos humanos que sean crímenes de lesa humanidad. Si un fiscal de la Corte Penal Internacional acepta el caso, él lo lleva, es decir, hay que presentarlo a la Fiscalía de la Corte Penal. Pero, como digo, todo esto está en estudio, digo. Ciertamente, yo creo que tanto autoritarismo y tanta gente afectada va creando una especie de pies de barro de la dictadura, ¿verdad? Es decir, porque dentro de todos estos grupos hay personas que son familiares, que tienen fuerza, que tienen importancia dentro del país y que indudablemente tal vez no manifiesten su protesta porque están en puestos importantes, pero empiezan a sentirse incómodos con ese poder tan absoluto y tan arbitrario. Entonces, yo creo que eso pasa en todas las dictaduras, ¿verdad? Las dictaduras reprimen a sus propios partidarios también a veces cuando sospechan que no son fieles, etcétera. Eso también deja de nuevo pues, una grieta dentro del poder. Entonces, yo creo que estos han abusado demasiado de su poder y que se van creando grietas. ¿Y cuándo van esas grietas a estallar? Eso sí no lo puedo decir, pero que este régimen, por más que aparezca como muy sólido, nos equivocamos y creemos que es eterno o que es duradero. Tiene sus grietas y esas grietas acaban estallando en algún momento. El pueblo nicaragüense es un pueblo de una gran riqueza, ¿verdad? Es decir, yo le diría que tengan confianza en su propia riqueza, ¿verdad? Es decir, el pueblo nicaragüense desplazó a Somoza en su momento. Es decir, no desplazó tal vez cuando algunos políticos pensaban que había que desplazarlo o cuando lo que fuera, ¿verdad? Es decir, pero un momento que se cansó y lo desplazó. Yo creo que el pueblo nicaragüense tiene unas cualidades de alegría, de resistencia, de mantenerse fiel a sus valores y a sus principios, que tarde o temprano va a lograr, de qué manera no lo puedo decir ni sé, pero va a lograr que esta gente se vaya, ¿verdad? Es decir, yo estoy convencido. No es un pueblo que le guste estar oprimido, aplastado y sometido a una dictadura. Y estos han llevado el espíritu arbitrario del poder a un máximo. De manera que yo les diría, mire, tengan ánimo, sigan resistiendo y verán que las cosas van a caminar. Es decir, que aquellos
se van a deteriorar y ustedes van a crecer, ¿verdad? El pueblo nicaragüense va a crecer mientras la dictadura se deteriora. Y con esta última entrevista de la comunidad jesuita, quien está al tanto de la situación de los jesuitas de Nicaragua, pues llegamos al final de esta emisión de Panorama Nicaragua 23. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerde que tiene a la orden nuestras redes sociales de esta cadena de medios, pero también los sitios digitales donde informamos las 24 horas del día. Buenas tardes.